Super Crack Estrella presenta El misterio Schaffer, el hombre que entró en un bar y al que nunca más se volvió a ver. Hay muchas desapariciones misteriosas por ahí, que van desde lo extraño a lo verdaderamente extraño. Aquí tenemos personas que, por cualquier motivo, parecen haberse alejado de la faz de la Tierra, dejando muy poca evidencia de lo que ha sido de ellos, pero muchas preguntas. Uno de estos casos nos llega desde el estado de Ohio, Estados Unidos, donde un hombre entró en un bar y nunca salió, desapareció en el aire y provocó un extraño misterio que se ha mantenido hasta el día de hoy sin respuesta a la vista. El 1 de abril de 2006, un estudiante de medicina de 27 años llamado Brian Schaffer quedó con su padre Randy para cenar en un restaurante de carne en Columbus, Ohio. Brian mostraba signos de cansancio después de haber tomado pastillas para poder preparar sus exámenes toda la noche. A pesar de los consejos de su padre, decidió salir a celebrar el comienzo del Spring Break, esas desaforadas vacaciones de primavera para universitarios. Hacía apenas 3 semanas, su madre Rene había muerto de mielodisplasia, un tipo de cáncer, y el siguiente lunes iba a viajar a Miami con su novia Alexis, a la que le iba a proponer matrimonio. En 2006, Brian Schaffer, de 27 años, parecía tener todo a su favor. Él era un joven, inteligente, atractivo estudiante de segundo año de medicina en la Facultad de Medicina de la Universidad Estatal de Ohio, considerado un despreocupado, divertido y popular entre sus compañeros, con una novia que se creía que estaba a punto de casarse. Había tenido algunos problemas personales ya que su madre había fallecido recientemente de un tipo raro de cáncer de hueso llamado mielodisplasia, pero, según todos los informes, parecía haberlo tomado bastante bien, y esperaba con ansias unas vacaciones de primavera en marzo de ese año y luego un viaje a Miami con su novia, Alexis Wagoner, en abril, durante el cual se esperaba que él le propusiera matrimonio. Para Brian Schaffer parecía que las cosas estaban más brillantes, pero había nubes oscuras en el horizonte. A pesar de sus planes, no pensaba faltar a su cita con William Clint Florence, con quien había quedado a las 9 de la noche. Se encontraron en el Ugly Tuna Saloon, bar y restaurante de pescado donde empezó una noche en la que los chupitos caían por la garganta uno detrás de otro. En mitad de la fiesta, Schaffer llamó a su novia, que estaba en Toledo, Ohio, visitando a su familia, para recordarle que la quería. Brian salió a relajarse con su amigo, William Florence, con quien se reunió alrededor de las 9 de la noche. Esa tarde, fueron a un bar llamado Ugly Tuna Saloon, que se encontraba en el campus sur de la Universidad Estatal de Ohio, y llamó a su novia, que estaba visitando a su familia en Toledo, para conversar un poco antes de ir a hacer un poco de barra de bar, alrededor del área llamada el Distrito de la Arena y finalmente terminar de regreso, donde comenzaron poco después de la medianoche, luego de que una amiga llamada Meredith lo llevara. Fue en este momento que en algún momento Schaffer se separó de sus amigos en el bar, a pesar de estar de fiesta, ya que nadie pensaba mucho en eso en ese momento. No fue hasta que todos se fueron que los dos amigos de Brian trataron de encontrarlo y no pudieron, buscando en todo el bar de arriba a abajo en vano. Cuando la barra se cerraba a las 2 de la madrugada, esperaron a que emergiera, pero él nunca lo hizo, y ninguno de los que preguntaron parecía recordar haberlo visto. Incluso en este punto, sus alarmas no se levantaron de verdad, ya que pensaron que él había estado muy borracho y se había alejado de casa. Sin embargo, Brian nunca llegó a casa y las llamadas repetidas a su teléfono no fueron respondidas. También perdió su viaje programado a Miami con su novia el lunes siguiente, y este fue el momento en que la gente realmente se daría cuenta de que algo estaba mal. Cuando se notificó a la policía, meticulosamente revisaron las imágenes de video de vigilancia de Ugly Tuna Saloon y las cosas se pusieron más extrañas. Brian fue visto en video charlando con dos mujeres en el bar alrededor de la 1:55 am, justo antes de la hora de cierre, y luego se lo vio tropezar hacia la entrada del bar, después de lo cual volvería a entrar, y esta sería la última vez inquietante que lo volvieron a ver. No aparecía en más imágenes durante toda la noche, en ningún momento se le volvió a ver salir, y la policía desconcertada repasó cada fotograma de las imágenes y pudo identificar a todos los clientes en el bar esa noche en la cámara, excepto a Schaffer, que había desaparecido. Incluso la cámara de salida de emergencia no mostró nada en absoluto. Era completamente desconcertante que pudiera arreglárselas para evadir tan a fondo todas estas cámaras, y se pensó que incluso si hubiera logrado salir del bar sin ser detectado, las cámaras de vigilancia en la calle ciertamente lo habrían recogido, pero no había nada. Simplemente se había evaporado. No había ni rastro de él en las cámaras de seguridad de otros 3 establecimientos justo al lado.
Lo más perturbador de esta historia, que ha sido recogida con todo lujo de detalle en Mail, reavivando su interés, sería desvelado por las grabaciones de la cámara de vigilancia instalada a la entrada del bar, y que mostraban cómo Brian, Clint y Meredith subían al bar a la 1:15 de la madrugada. A las 2, Clint y Meredith volvieron a bajar las escaleras, esta vez sin su amigo. Los investigadores hicieron la cuenta y todo el mundo que había entrado esa noche, aparecía en el vídeo abandonando el local, con una excepción. Brian, ni siquiera aparecía en la segunda cámara instalada en el bar, y que recogía la única salida de emergencia. ¿Qué pudo pasar? ¿Por qué había entrado pero no había salido? ¿Cómo se las arregló para salir de ese bar sin que una sola cámara de seguridad lo viera, solo para desaparecer en el aire? Esta fue la pregunta apremiante, y las teorías volaron. Una era que de alguna manera se había cambiado de ropa y se había disfrazado para salir de allí sin ser detectado, pero ¿cómo podía hacer esto y por qué? Otra fue que las cámaras de seguridad podrían haberlo echado de menos de alguna manera, pero esto parece poco probable ya que no aparece en un solo cuadro de imágenes en varias cámaras, y además se sabe que estaba al menos un poco ebrio en ese momento. Descartando algún tipo de evasión tipo ninja, fue secuestrado y sacado, y de ser así, ¿por quién y cómo pudieron haberlo sacado sin ser detectados? En el 2013 supimos de un tipo que en el mismo estado donde desapareció Shaffer, recordemos que fue en Columbus, Ohio, secuestró a 3 mujeres y las tuvo escondidas y secuestradas durante 10 años, podría haber realizado algo parecido con Shaffer, y nunca llegó a revelar dónde lo tenía. Las desaparecidas en Ohio. 10 años de misterio. La pesadilla de las 3 mujeres que estuvieron secuestradas en una casa de Cleveland durante más de una década empezó en la avenida Lorraine. Amanda Berry, Georgina de Jesús y Michelle Knight desaparecieron de las calles del interior de la ciudad. Sus familiares las reportaron desaparecidas, pero las autoridades no las encontraron. Luego, Berry escapó cuando un vecino escuchó sus gritos y derribó la puerta delantera de la casa que había sido una prisión para ellas. Este es el curso que siguieron los sucesos que conocemos hasta ahora en el orden en el que ocurrieron, desde la desaparición de las víctimas hasta su liberación, el arresto de los sospechosos y la investigación. 22 de agosto de 2002. Es la última vez que se vio a Michelle Knight. Al día siguiente la reportan desaparecida. En ese entonces tenía 21 años, según la policía de Cleveland. 21 de abril, 2003. Es el último día en el que se vio a Amanda Berry al terminar su turno en un Burger King. En la víspera de su 17 cumpleaños, a finales de ese mes, un hombre llamó a la familia de Berry desde el teléfono de la joven, dijo que se la había llevado y que estaría de vuelta en casa en unos días. Es solo una teoría, por desgracia esta persona creo recordar se suicidó en la cárcel. Otra teoría sería el tema de los extraterrestres, más complicada de creer, pero en el 2018 se dieron casos muy extraños en este lugar. La ufología en los últimos años ha resurgido, gran parte es gracias a internet y todos ustedes, que comparten sus vídeos o con las herramientas de la exploración del terreno con mapas, satélites o simplemente con los teléfonos móviles, se han multiplicado los avistamientos. Gracias a esto hoy en día tenemos muchas páginas web de canales como Supercrack, Estrella e Inexplicable, donde podemos ver las noticias más interesantes, como por ejemplo, la pondremos hoy en mi canal, de Hoyo, donde ocurrió un fenómeno insólito en Estados Unidos. El video fue grabado el 19 de noviembre del año pasado y el testigo logró captar el extraño nave de energía sobrevolar la ciudad estadounidense de Columbus, Ohio. Durante una tormenta este ciudadano quiso inmortalizar los rayos, ya que nunca lo había visto como ahora. Impresionante destellos celestes con la cámara del teléfono. El hombre ni siquiera se pudo imaginar que pasaría algo sorprendente e inusual, y nunca visto hasta ahora se dio cuenta de que algo rápidamente salía de entre las nubes hacia el cielo, dejando tras de sí una larga estela. Si parpadeas te lo pierdes, un objeto brillante grande, lo que ha desatado toda clase de teorías entre los usuarios de la red. La más popular es la nave de origen extraterrestre que no vigila y que tenía modo camuflaje, pero por las descargas eléctricas de un rayo, tuvo que abandonar el lugar a toda prisa, dejándolo a la vista de todos y la cámara lo logró captar. Las autoridades desesperadas comenzaron a interrogar a los amigos de Brian e incluso a su familia, así como al personal del bar, e incluso llegaron a someter a muchos de ellos a pruebas de detección de mentiras, todo en vano, y de hecho la mayoría de las personas ni siquiera habían recordado haberlo visto. Mientras tanto, la novia de Brian continuó tratando de llamar a su teléfono, cada vez que no encontraba nada, aunque alguna vez, extrañamente, no acudía directamente al correo de voz, sonaba 3 veces, quizás una falla de la torre celular. La tarjeta de crédito de Brian no se usó durante nada de esto.
También se dieron muchos consejos a la policía, y hubo muchos supuestos avistamientos de Brian Shaffer por todas partes, pero ninguno de ellos pudo ser confirmado. Había una teoría de que Brian había tropezado de alguna manera con una salida de la construcción y se había caído en una zanja para cubrirse con concreto, pero esto tampoco se confirmó, solo una teoría más entre los millones que parecían estar girando. Incluso se sospechaba que Brian podría haber sido víctima de un asesino en serie que operaba en el área en ese momento con el nombre de El Asesino de la Cara Sonriente, pero no había ninguna evidencia de que este fuera el caso. Desde luego locos tampoco le faltan a este lugar de los Estados Unidos, locos con una gran imaginación capaces de perpetrar planes muy siniestros como secuestrar a una persona sin dejar rastro alguno. De este lugar son los famosos payasos que crearon el caos en el año 2016. Columbus, Ohio, zona de reptilianos. Aquí está la mayor horda de reptilianos del mundo. Así que tenemos pequeños seres grises con enormes ojos negros, notorios por su agenda de reproducción y secuestros de humanos, los reptilianos quienes lucen como grandes lagartos escamosos, o Slestack para aquellos quienes recuerdan aquellos cartones animados del sábado en la mañana, La Tierra de los Perdidos. Mothman, el más notable de los ojos rojos y alas, para no mencionar su infame apariencia en West Virginia y su resultante retrato en el libro y la película, Las profecías de Mothman, y los draconianos, más notables por su retrato en la serie de la Guerra de las Galaxias. Los draconianos lucen como los Darth Vaders, muy altos, seres con capucha y capa muy negra quienes nunca muestran sus caras. Algunos los llaman fantasmas, Phantoms. Este es el grupo que está peleando por el control del nuevo orden mundial, el cual se mantiene amenazando con una invasión literal de ovnis sobre la Tierra. Este es el grupo de gobierno que hace tratados en un minuto, y después gastan furiosamente billones de dólares en programas de defensa, con la esperanza de formar cierto tipo de defensa en contra de ellos, tales como ARP, armas espaciales basadas en pulsaciones de haz de luz, y otras armas sobre las cuales estoy segura ustedes no han oído nunca. Y programas tan secretos, que nunca ustedes se imaginarían que existen. La rana de Loveland. En mayo de 1955, un hombre reportó un supuesto avistamiento extraño mientras guiaba hacia su casa a las 3:30 en Loveland, Ohio, noreste de Cincinnati. En su reporte alegó haber visto 3 criaturas en forma de reptil o anfibios que habrían estado paradas al lado de la carretera. Se acercó para verlas desde su auto por 3 minutos. Una de las criaturas de forma de rana cargaba algún tipo de barra o cinta sobre su cabeza, y chispas salían del artefacto. Se dice que el conductor notificó a la policía de Loveland sobre lo que vio, aunque la policía no halló ninguna evidencia de las criaturas. La historia hubiese pasado desapercibida, pero sucedió que luego de casi 20 años, en marzo de 1972, se conoció la historia de un supuesto anónimo oficial de la policía de Loveland que guiaba su automóvil en la carretera Riverside a eso de la 1, viajando lentamente debido al hielo que cubría la carretera. Se dice que este anónimo oficial de la policía, supuestamente también habría visto un animal el cual pensó al principio que se trataba de un perro. Pero cuando los faros del auto habrían enfocado al animal, este se habría levantado de una pose agachada, dejando ver que tenía 3 o 4 pies de estatura con una piel de cuero y una cara parecida a un lagarto o una rana. La bestia habría mirado al oficial por un momento antes de brincar sobre la verja de seguridad y dirigirse hacia el río Little Miami que estaba abajo. El oficial habría vuelto a la escena con otro policía varias horas después, y se dice que estos habrían encontrado unas marcas de arañazos en el terraplén donde algo aparentemente se deslizó hacia el río. 2 semanas después, se comenta que otro policía no identificado de Loveland también habría reportado un supuesto encuentro parecido. Testimonios de la época mencionan que en la misma carretera, otro oficial habría visto un animal en el medio del pavimento, el cual pensó que estaba muerto o se moría por haber sido arrollado por un auto. Se habría bajado de su auto para sacar el animal de la carretera. Sin embargo, de repente el animal brincó hacia arriba y el oficial vio que era una extraña criatura en forma de rana. El extraño ser comenzó a escapar, cojeando como si estuviera herido, y se dirigió hacia la valla de seguridad hacia el río. El oficial habría disparado al monstruo mientras escapaba, pero aparentemente no lo habría herido. Ninguno de los oficiales habría reportado a la horrible criatura, pero la supuesta información de su avistamiento se filtró a la prensa, o esta la creo, y fue así como comenzó la moderna leyenda de la rana de Loveland, y pronto se propagó lejos y ampliamente. Y comenzaron a aparecer otros reportes de supuestos avistamientos de esta criatura. Es así, como un granjero de Loveland también reclamó haber visto una criatura parecida a una rana en marzo de 1972.
Los investigadores partidarios y fanáticos de los fenómenos paranormales comenzaron a especular numerosas hipótesis sobre la conexión de los supuestos avistamientos de 1955, y de la posibilidad de una hipotética raza secreta de hombres lagarto habitando los ríos de Ohio. Encontrándose en su gira por la presidencia de Estados Unidos, en la ciudad de Cleveland, Ohio, el lunes 5 de septiembre del 2016. Sucedió un hecho que se cataloga como el nacimiento de dos reptilianos por medio de la candidata Hillary Clinton, quien expulsa algo verde de su boca. Recientemente un militar retirado estadounidense reveló en su libro que una base militar ubicada en Estados Unidos alberga a los alienígenas que sobrevivieron en el incidente de Roswell en 1947, informa The Sun. En esa ocasión, una nave espacial extraterrestre supuestamente cayó en la ciudad estadounidense de Roswell, en el estado Nuevo México. Raymond Simanksi, exmilitar de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, afirma que los extraterrestres de aquel incidente fueron entregados a la base secreta estadounidense de Wright-Patterson, UPAF, en Dayton, Ohio, para ser inspeccionados y guardados en túneles y bóvedas secretas. Según Simanksi, que trabajó en el sitio durante 39 años, la instalación posee un vasto complejo de corredores subterráneos secretos llenos de extraterrestres vivos y muertos del célebre incidente de Roswell. En Supercrack Estrella hemos dibujado un mapa de la ruta de estos reptilianos, que dibujan una línea recta desde Dayton, Ohio, hasta el lugar donde desapareció Affer, el hombre que entró en un bar y al que nunca más se volvió a ver. Estos son los escondites de los reptilianos en los Estados Unidos, y dibujan una línea recta. Basándome en los informes recogidos he podido dibujar este mapa. Algunos conspiranoicos dijeron que la base aérea de Wright-Patterson está considerado como un punto de acceso ovni debido a un largo historial de avistamientos bien documentados que se remontan a la época de la Segunda Guerra Mundial, además de ser el lugar donde se gestó el enigmático Proyecto Libro Azul. Los dos principales objetivos del Proyecto Libro Azul incluían un análisis científico de los datos relacionados con los ovnis y la determinación de si los extraños objetos en nuestros cielos eran una amenaza para la seguridad nacional del país. El proyecto terminó en diciembre de 1969 después de recoger 12.618 informes ovni de 1947 a 1969. El 17 de diciembre de 1969, el secretario de la Fuerza Aérea anunció la cancelación del Proyecto Libro Azul. En fin, amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó, pulgar arriba.